Queridos amigos de Voces Milano, atentos saludos desde Ecuador. Soy el doctor Ludwig Álvarez Rengifo. Gracias por estar aquí acompañándonos en este su espacio, rúbrica, en este importante medio de comunicación italiano que se lo transmite en el mundo entero. Vamos a generar un saludo efusivo, cálido, cordial, cortés, de muchísima admiración e inconmensurable cariño a todos los trabajadores del mundo entero. Efectivamente, un 1 de mayo del año 1886 se produjo una gesta, por no decirlo menos, sino heroica. Estimados amigos de Voces Milano, no menos de 20,000 trabajadores salieron en Chicago a paralizar sus actividades en protesta de las difíciles condiciones laborales que venían penosamente dándose hasta ese entonces. 16 horas laborales de trabajo, sin descanso, de domingo a domingo. Mujeres no remuneradas, niños trabajando en condiciones de precariedad absoluta. Hubieron muchos muertos en Chicago ese 1 de mayo. Otros tantos fueron apresados, unos condenados a la privación de la libertad, otros a cadena perpetua y ulteriormente otros más a 15 años de pena privativa de libertad. No fue sino hasta 1889, prácticamente un siglo después de la gran Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando se erige, se contempla y se establece el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador. Y prácticamente, esto es impresionante, casi un siglo después, en Ecuador, en el año 1972 y reformado en 1974, el señor general Guillermo Rodríguez Lara, mediante decreto supremo, establece por fin en el servicio público que se debe trabajar solamente una jornada de 8 horas diarias en un máximo de 40 hebdomadarias a la semana para los servidores públicos. En el año 2005 se genera la codificación del Código de Trabajo, en la cual se establece en el artículo 47 para todo el sector privado, efectivamente, que se debe trabajar máximo 8 horas diarias en un total de 40, y se establecen de forma acertada la remuneración del duplo en tratándose de horas extraordinarias, es decir, que al valor de la hora normal, es decir, usted debe dividir $450 para 160 horas, va a tener el valor que se paga en Ecuador. Hombre, a ese valor usted debe aumentarle el 50% para pagar las horas suplementarias que vienen dadas entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, y debe pagar el duplo de la hora normal cuando tenemos desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, y asimismo sábados, domingos y feriados. Son logros importantes, por supuesto, y que desde luego hay que entender que sin el capitalismo, sin el inversionista, sin aquella persona dueña de ese capital, de esa inversión, no tendríamos trabajadores en el sector privado. Y que es precisamente el sector privado el que dinamiza la economía. Si bien es cierto, Karl Marx hablaba en su obra Der Kapital y señalaba que el único generador y agregador de valor es efectivamente el trabajo, y que se generaba una expropiación indebida por parte del capitalista de esta renta del trabajador. Sí, y lo demostró técnicamente, y es cierto. No obstante, debemos entender que si no existe ese capitalista, si no existe esa inversión, no podría jamás tener trabajo, precisamente el trabajador, valga la redundancia. Por lo tanto, somos necesarios, los unos y los otros, los trabajadores y los capitalistas.
El capitalista porque tiene derecho a generar un lucro, un margen de rentabilidad, una utilidad legal, por supuesto. Y observando en Ecuador todas las directrices establecidas por la codificación del Código de Trabajo, es decir, el pago de la remuneración mensual unificada al trabajador privado en general, hoy por hoy, abril 2023, establecida en $450, adicionales a la 13ª remuneración, que es otra remuneración anual. La 14ª remuneración, también son $450 adicionales. Fondos de reserva a partir del primer año de labores y las vacaciones, que para el sector público son 30 días y para el sector privado son de 15 días. Adicionalmente, las prestaciones sociales, como es el caso del pago del aporte patronal, el 11.15% que va para efecto, en este caso, del IES. Son obligaciones que un buen empresario cumple a satisfacción. ¿Para qué? Para que se pueda generar la prestación del trabajador privado en general de la mejor manera posible y evitar externalidades, observando plenamente cómo se debe y necesariamente cómo se tiene que evitar, por ejemplo, indemnizaciones por despido intempestivo. Hay lugar a indemnizaciones por desahucio, figuras establecidas en la codificación del Código de Trabajo. Sí, pero también tenemos que tomar en cuenta las compensaciones económicas determinadas por la Ley Orgánica de Servicio Público, su reglamento general, que hablan que cuando un servidor público renuncia, y esa renuncia es legalmente aceptada, tiene derecho a esta compensación económica que viene dada por 5 remuneraciones mensuales del trabajador privado en general cortados al 31 de enero del año 2016, que son $350 por $5,750 por cada uno de los años de servicio hasta un máximo de 150. Es decir, estaríamos hablando $52,000. No obstante, también tenemos el beneficio jubilacional, que habla lo mismo, exceptuando los 4 primeros años. Por lo tanto, vemos que el trabajador del sector público, el servidor público como tal, tiene una compensación económica y un beneficio jubilar. Lo que hay que hacer es procurar que el trabajador privado efectivamente también pueda tener este tipo de compensaciones económicas. Ahora bien, en Ecuador hace falta, sobre la base de la inseguridad, el riesgo país exacerbado, que estamos hablando prácticamente de 2,000 puntos, necesariamente debemos tomar acciones correctivas. El señor presidente de la República debería bajar el IVA del 4 al 12%, debería bajar el impuesto a la renta de sociedades y personas indivisas del 35 al 7%, un punto porcentual menos que en Chile. ¿Y cómo lo puede hacer si en la Asamblea Nacional no le da paso a ninguna de sus iniciativas? Muy bien, disuelva la Asamblea, aplique el artículo 148 de la Constitución, gobierne con decretos, leyes en materia económica urgente, proceda a la disminución de los impuestos, gobierne durante 6 meses y el pueblo definitivamente extrañará su mandato. Pero si seguimos en este andarivel, lo único que extrañamos y anhelamos es seguridad. Queridos amigos de Voces Milano, muchísimas gracias por su gentil atención. Les envío un fuerte abrazo desde Ecuador y desde luego siempre debemos generar un saludo efusivo al padre, a la madre de familia, a aquella persona que se sacrifica por llevar un pan a su mesa, a través efectivamente de su trabajo honrado, sacrificado, esforzado. Loor al trabajador, no solo ecuatoriano, sino al trabajador mundial en general.